¿Eres consciente de la presencia que eres? ¿Eres consciente de la conciencia que eres? ¿Tienes la capacidad de observar tu vida en primera persona o en tercera persona? ¿Tiene su sentido para ti? Cuando aprendes a vivir desde la presencia que eres y logras empezar a como salirte de ti mismo para ser consciente, para ser ese observador, empiezas a darte cuenta de si estás despierta. Porque es cuando te sales de ti mismo, cuando te das cuenta que no eres ni tu cuerpo, ni tus pensamientos, ni tus emociones, sino que eres algo mucho más allá, que siempre ha estado, además, que ha estado siempre a lo largo de tu vida. Empiezas a darte cuenta de quién realmente eres. Y esto va atado al concepto de la permanencia o la impermanencia, aquello que permanece a lo largo del tiempo. ¿Qué áreas o cosas en tu vida siempre han estado ahí y estarán? Porque si tú piensas, tu cuerpo cada día es distinto. Todos los días tu piel se descama, cambia. Todos los días tu nariz crece, tus orejas crecen, tu pelo se cae, aunque bueno, en mi caso obviamente más. Pero tu cuerpo no es el mismo ninguno de los días. Por lo tanto, no eres tu cuerpo, porque ¿cómo puedes ser algo que en todo momento está cambiando? Y lo mismo pasa con tus emociones. No siempre son las mismas, siempre están variando. Y en especial, si no has tenido un entrenamiento y no sabes gestionarte emocionalmente, pues muchísimo peor. Por lo tanto, tampoco eres tus emociones. Y ahora la personalidad. La personalidad va o hace referencia a esa autoimagen que tienes de ti misma, esa persona que has armado y con la cual te relacionas con el mundo. ¿Eres la misma que cuando tenías 8 años? ¿Eres la misma persona que cuando tenías 15 o 20 o 30? Es algo que también va cambiando y se va transformando a lo largo del tiempo. Y una vez más, no puedes ser algo que va transformando, no serías ese algo, porque por lo tanto serías algo diferente cada día. Pero si lo piensas, esa conciencia, esa presencia de, como a mí me gusta llamar, de esa tercera persona, ese ser con la capacidad de observarse, de autoobservarse, siempre ha estado ahí. Desde precisamente el momento que recuerdes, desde precisamente los primeros momentos de conciencia de tu vida, esa presencia ha estado siempre ahí y estará. Es permanente y es la esencia que compone uno de los 3 pilares de tu ser. Si nos fijamos en los 3 pilares principales, aunque más está cuerpo, mente y espíritu, y es ese espíritu, esa parte intangible, esa conciencia precisamente, la que siempre ha estado ahí, desde el momento en que encarnas en esto que llamamos vida. Todo el tiempo ha estado ahí y seguirá estando. Cuando empiezas a entender esto, y más allá de entenderlo, a sentirlo y a vivir desde ese observador que eres, la vida, la realidad, toma otro sentido. Empiezas a darte cuenta de lo sutil, de la esencia y no de la apariencia. Empiezas a ver, como me gusta decir a mí, más allá de lo evidente. Empiezas a conectar con todo aquello que tus 5 sentidos no son suficientes para percibir. Porque ese es el gran problema, que pensamos que lo que es real es solo aquello que nuestros sentidos perciben. Pensamos que la realidad es lo que podemos ver, tocar, escuchar, degustar, olfatear, y resulta que no. Y es tan sencillo como ver como nuestros ojos no son capaces de ver otras gamas del color que sí están en la luz.
y como otros animales sí pueden ver esas frecuencias, y lo mismo pasa con nuestro oído. Todos sabemos que los perros pueden escuchar otras frecuencias que nosotros no podemos. Y eso no deja de ser real. Ahí están esas frecuencias. Simplemente nuestros sentidos no las perciben, pero esa realidad está ahí. Entonces es cuando empiezas a entender que hay realidades más allá de lo que podemos palpar, ver, observar y experimentar, que tu mente se abre, tu corazón se abre y empiezas a darte cuenta de esos mundos que también están ahí, y que con el entrenamiento y con el conocerte y con el ser ese observador del que estamos hablando, vas a empezar a poder percibir. Y vas a darte cuenta de que sí, efectivamente estuviste dormido, y de que ahí empieza a tener forma ese concepto de despertar de conciencia. En mi caso siempre fue así. Yo sé que estuve dormido, yo no me daba cuenta de nada de lo que estoy hablando contigo en este momento. Y es literal sentirse despierto, es literal entrar a un mundo intangible pero real que nos rodea en todo instante. Ahí está. Siempre ha estado. Y así como desarrollas determinadas habilidades en el mundo material, como lo puede ser una profesión, como lo puede ser un deporte, también tienes la capacidad de desarrollar tus otros sentidos, como la intuición, y de empezar a conectar con estas otras partes de tu ser que a la vez te conectan con el mundo espiritual, por ejemplo. Podemos percibir que hay algo más allá, claro que podemos. Y te lo digo yo, que fui una persona que siempre fui completamente científico, y lo que no diera 2 más 2, lo que no diera 4, si no me daba 4 yo no podía creer en eso, yo no podía salirme de lo que mi mente no entendiera. La lógica, exactamente, la lógica fue lo que siempre rigió mi vida. Y cuando algo se salía de esa lógica, yo simplemente me cerraba a esa posibilidad. Y de hecho criticaba a aquellos que se atrevían a plantear algo de este tipo. Y es solo cuando la misma vida me lanzó de rodillas al piso y no pude más con mi propia existencia, y me di la oportunidad de observar más allá y de dejar una posibilidad de que yo estuviera equivocado y de que hubiera algo más, que efectivamente se me reveló un sinnúmero de experiencias y circunstancias y situaciones que me demostraron que hay algo, muchas cosas más allá de lo que la lógica o lo que la mente de cada uno de nosotros pueda pensar. Sé que lo has vivido, sé que muchos de los que me escuchan lo han vivido y tal vez puedan tener dudas, pero se trata de permitirse ser, se trata de permitir que la magia, los milagros, la fantasía, la imaginación, la intuición, el amor entre a tu vida. Porque una vez que conectas con el verdadero amor, y no hablo solo del amor de pareja, sino del amor por la vida y el amor por ti misma, por ti mismo, la vida simplemente empieza a brillar para ti. El universo, Dios, como lo quieras llamar, se revela frente a ti en todo momento. Y empiezas a ver a Dios en las demás personas, en una sonrisa, en la persona que amas, en sus ojos, en su mirada, en todo, porque Dios está en todo. Porque si lo piensas, somos fragmentos de la misma unidad de energía. Somos Dios. Somos Dios teniendo una experiencia humana y terrenal. Pero en todos nosotros está la chispa divina de la creación misma. Y cuando te das cuenta de eso, conectas con tu propia divinidad y con tu propio poder de creación. Y por eso es que todos somos Dios. Y desde ahí puedes crear absolutamente todo lo que quieras y todo lo que te propongas. Es simplemente espectacular cuando empiezas a entender esto que trato de explicarte. Y eso es a lo que siempre me refiero cuando le digo a las personas: conecta con quien realmente eres. Y a partir de ahí, construye tu mundo, construye tu realidad, transfórmate. Eso
para mí es el despertar de conciencia.